Radio Mujer presenta Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Explora tus sentimientos, reconoce tus pensamientos, descubre tus recursos creativos y sé tú misma. Desde el Alma, con Alejandra Frías. Iniciamos. Estamos aquí. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Bienvenidos a su programa Desde el Alma. Yo soy Alejandra Frías. Les saludo calurosamente en esta tarde soleadita, ¿verdad? Ya, qué rico. Estamos en viernes, ya es viernes, llegando al fin de semana y bueno, preparándonos también, ¿verdad? A mitad ya del día, haciendo un alto en el camino, dándonos un espacio para reflexionar en temas importantes, en temas que son útiles para la vida, ¿no? Herramientas para hoy y para la cotidianidad. Entonces, hemos hablado a lo largo de la semana acerca de cómo comunicarnos, qué es lo que podríamos tomar en cuenta para tener una comunicación efectiva y sobre todo afectiva con nuestro alrededor, con las personas con las que todos los días estamos conviviendo, ¿no? Entonces, hoy precisamente como es viernes, pues vamos cerrando tema. Pero además, para cerrar tema, qué mejor que alguien que nos ayude a saber cómo comunicarnos mejor con nuestros hijos, ¿verdad? A propósito de cómo y qué comunicar. Esta tarde tenemos a mi buena amiga Danitza Verdugo. Ella es consultora y consejera para padres de familia. Y bueno, yo invité a Danitza para que nos platique cómo hablarle a nuestros hijos de sexo. Danitza, buenas tardes, gracias por estar hoy aquí, bienvenida Desde el Alma. Gracias a ustedes, Alejandra, por invitarme, siempre un placer estar aquí contigo. Y este viernes, como tú dices, para cerrar la semana, tenemos un tema que para muchos papás puede ser difícil, o les da miedo, o les da vergüenza, ¿verdad? Porque todavía existen ciertos tabús para tratar el sexo con nuestros hijos, pero quiero decirles que ni se asusten, que se tranquilicen, porque contrario de lo que muchos pensamos, es muy fácil. Sí, bueno, pues entonces tú nos vas a tener que guiar, ¿verdad? Porque es una de las cosas que con frecuencia me piden, ¿no? De hecho, tú estás aquí porque has sido pedida. Entonces, hablar de pronto estos temas que deberían ser tan fáciles, como tú dices, tan naturales, les ponemos como mucha connotación, ¿no? No sé, de tabú, acabas de decir, de pena, de incluso de nombrecitos a las partes sexuales. Entonces, ¿cómo podemos iniciar? ¿Cómo podríamos hacer esto? Me imagino que tiene que ver también con la edad de los niños. Sí, tiene que ver con la edad, tiene que ver mucho el que todavía sea un tabú, porque como adultos nosotros sexualizamos el tema de una manera diferente a como lo ven los niños, ¿sí? Recordemos que el sexo no nada más son las relaciones íntimas, el sexo es todas las partes también de nuestro cuerpo. Para eso tenemos que empezar desde muy pequeñitos a hablarles a los niños sin mentiras, a nombrar esas partes del cuerpo, cómo se llaman, como cada parte tiene su cuerpo, así como uno les nombra la mano, el brazo, la cabeza, la pierna, también vamos a nombrarlo el pene a los niños, la vagina o los senos en las niñas. Entonces, si nosotros empezamos a hablar con ellos de una manera muy natural, con mucha confianza, desde que son pequeños, vamos a ir creando ese ambiente propicio para después poder contestar a los niños esas preguntas que pueden ser para muchos padres un poquito más incómodas de responder, pero como hemos tratado desde pequeños con ellos esos temas, lo vamos a poder hacer de una manera más natural y sin nerviosismo sobre todo. Más acertada, ¿verdad? Más acertada. Efectiva. Yo les quisiera recomendar a los papás, a las mamás, algo bien importante. Primero, no se asusten ni se molesten cuando un niño hace una pregunta que ustedes consideren incómoda. Desde muy pequeños los niños se van a dar cuenta que o son niñas o son niños y son diferentes entre sí. Ellos notan esas diferencias, pero al principio ellos no entienden en qué son diferentes.
Entonces, es muy probable que si sus hijos no les han hecho esa pregunta, si tienen niños de 2, 3 años y no han hecho esas preguntas, créanme que se las van a hacer. Sí. Se las van a hacer. Y ahorita vamos a contestar cuáles son algunas de las preguntas más comunes que los niños nos hacen, y vamos a decir también cómo podemos contestárselas. Siempre tenemos que tener muy en cuenta en las respuestas que nosotros damos la edad del niño y qué está preguntando. ¿Qué es lo que en ese momento él necesita saber? No vamos a dar respuestas con mentiras, pero tampoco vamos a dar respuestas demasiado amplias que para la edad del niño todavía aún no tenga la madurez o la capacidad para comprenderlas. Entonces vamos a dar respuestas verídicas, concisas, pero sobre todo apropiadas para cada edad. Sí. Y luego lo que decías, ¿no? Que los niños perciben, ¿verdad? Lo que es, o sea, ya desde pequeñitos se identifican lo que son, ¿no? Niños, niñas, o sea, ven las diferencias físicas, por supuesto, pero también es cierto que perciben el nerviosismo de los padres cuando contestas o no contestas, ¿no? Sí, así. Porque te puede decir, ¿por qué te ríes? O ¿por qué? O sea, ellos mismos se van a cuestionar. Sí, notan, y como tú dices, sensan inmediatamente una incomodidad en el padre, en la madre, pero también eso provoca entonces que nuestros hijos piensen, wow, lo que estoy preguntando de verdad es algo tabú, o de verdad está mal que yo pregunte eso, o ¿seré yo acaso el único que tiene ese tipo de dudas? Y si esas dudas están mal o están bien. Entonces, tenemos que empezar a tratarlos con mucha naturalidad, nunca hacerlos sentir como que es algo sucio, como que es algo grosero, o sobre todo como que ellos no deberían de estar teniendo esas dudas, no deberían de estar teniendo ese tipo de curiosidad. Es una curiosidad perfectamente normal. Los niños son inquisitivos desde muy pequeños porque así es como ellos aprenden, preguntando, y qué mejor que desde muy chiquititos nosotros como papás les brindemos a ellos la confianza para que se acerquen a hacernos cualquier tipo de preguntas. Si nosotros no respondemos esas preguntas, la curiosidad de nuestros hijos va a seguir ahí. Lo que pasa es que ahora se van a ir a otras fuentes a contestarlas, y nosotros como papás tal vez no queremos eso. ¿Por qué? Porque queremos crear personas que sean independientes, responsables, libres y felices. Entonces está en nosotros en contestar todas las preguntas que nuestros hijos nos hagan. ¿Por qué? Porque si desde muy pequeños ellos sienten que se pueden acercar a nosotros con cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda, cuando vayan creciendo, cuando sean adolescentes, que las preguntas para los padres van a ser un poquito más incómodas, entonces ya van a tener ellos la confianza de acercarse y preguntarnos a nosotros. Y nosotros como papás vamos a tener también mayor confianza en nosotros mismos en cómo contestar ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque ya no es un tema tabú, porque lo hemos tratado con mucha naturalidad durante toda la vida de nuestros hijos y podemos hablar de ello con más facilidad. Sí. Entonces, cualquier momento también es bueno para empezar, ¿no? Si ya, por ejemplo, digamos, lo ideal es que empieces, como tú has dicho, desde pequeñitos, a romper esas barreras, y yo creo que más que nada está en el sentimiento de vergüenza de los padres, porque el niño es totalmente inocente, o los niños son totalmente inocentes. Claro. Entonces, quienes le ponen el dejo de pena, de vergüenza, de tabú, somos los adultos. Si los adultos no entendemos que nosotros somos seres sexuales, ¿verdad? Entonces, si no entendemos esa parte, es conveniente que revisemos cómo estamos contestando a nuestros hijos en esos temas, porque más adelante vienen temas todavía más fuertes. Todavía más fuertes, y algo que hay que entender desde el primer momento en que nosotros estemos pensando tener una charla con nuestros hijos, si no la hemos tenido, tener una charla de sexo, hay que entender que aunque ellos no hayan preguntado, no significa que no tengan las dudas. No significa que tengan toda la información y que ya la sepan. Significa tal vez que no hemos sabido abrir esa puerta para que ellos se acerquen a nosotros y nos hagan las preguntas de manera abierta. Eso es ya cuando ellos están un poco más grandecitos. Desde muy pequeños, las primeras preguntas que les van a empezar a hacer es
¿por qué soy diferente yo? ¿Por qué mi hermanita es diferente? ¿De dónde vienen los niños? Y todo ese tipo de preguntas. Si quieres, ahorita vemos las más comunes y las contestamos. Y sí, ¿no? Porque nos vamos a una pausa. Gracias, Danitza, por estar esta tarde con nosotros. Estamos en el 95.1 FM Radio Mujer. Yo soy Alejandra Frías, desde el alma. Regresamos en un momento más con el tema de cómo hablar con nuestros hijos sobre sexo. Regresamos. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Y aquí estamos de vuelta desde el alma esta tarde de viernes 6 de febrero. Pasaditas de la nombre, ya muy pasaditas, 2:20, ya bastante pasaditas las 2 de la tarde. Estamos esta tarde y gracias a Danitza por estar esta tarde con nosotros, Danitza Verdugo. Ella es consultora y consejera para padres de familia. Muchas gracias, Danitza, por realmente ayudarnos con estos temas. Estamos aquí transmitiendo en el 95.1 FM Radio Mujer, hablando precisamente con Danitza Verdugo. Y digo, para ti que nos acabas de sintonizar, estamos platicando de cómo hablar con nuestros hijos de sexo, ¿sí? Con el fondo de la melodía de Bonito, Jarabe de Palo. Espero que lo estés disfrutando. Entonces, estamos platicando de la importancia de comunicarnos para que sea esto efectivo, que fue el tema de la semana. Y entonces Danitza nos mencionaba que los niños perciben, que se dan cuenta que desde pequeñitos empiezan a identificar las diferencias entre su mamá, entre su papá, ¿verdad? Entre la hermanita, el hermanito, o sea, empiezan a identificar la parte física que es diferente o las partes, ¿no? Porque realmente somos femenino, masculino, entonces empiezan a identificar esas diferencias. Y estábamos hablando también de cómo es importante a empezar desde muy pequeños a hablar de sexo de una forma natural. De una forma natural, de una forma sin tabú, de una forma que no tenga la malicia que puede tener tal vez para el adulto, que no la tiene todavía para nuestro niño, para los niños. Resumiendo, entonces lo que hablamos en el segmento pasado rapidito, estuvimos hablando de sobre todo darle a nuestros niños información veraz, las partes del cuerpo como se tengan que nombrar. Brazo, mano, vagina, pene, los senos, eso tiene un nombre y así desde muy pequeños ellos los deben identificar. Eso ayuda para que ellos se sientan más en confianza y más seguros de su propio cuerpo. Conforme vayan creciendo, nosotros como padres vamos a empezar a recibir preguntas que ellos nos empiezan a hacer desde muy pequeñitos. Si tenemos un niño, nos va a preguntar, ¿por qué yo soy niño? ¿Por qué mi hermanita es niña? ¿De dónde vine yo? ¿Cómo nacen los niños? Los niños se forman en el vientre de los papás y las niñas en el vientre de la mamá. Entonces, vamos a empezar a recibir muchas preguntas. Cuestionando el mundo. Claro, por supuesto. Y es tan válido y tan bonito que un niño se atreva a hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque es el momento perfecto, el momento exacto para nosotros entonces empezar a entablar conversaciones de sexo con ellos, siempre, claro, por supuesto, teniendo en cuenta la edad y la madurez emocional de cada niño. Vamos a empezar a responder esas palabras dependiendo de la edad y dependiendo de la madurez que ellos tengan para que la puedan entender. Por ejemplo, ¿no? Si ya estamos en
estamos en casita y se acerca nuestro hijo y nos pregunta, mamá, ¿cómo se hacen los niños? Si no tenemos silencio, empezamos a sudar, nos ponemos rojos, las manos resbalosas. No tiene que ser así. El niño nos está haciendo una pregunta tan válida y tan inocente, y así va a ser nuestra respuesta. Primero, nunca les vamos a hacer sentir mal por el tipo de preguntas que nos están haciendo. Vamos a hacerles ver que pueden confiar en nosotros, que nos pueden hacer cualquier tipo de preguntas y la vamos a responder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a responder como papá, como mamá, cuando un niño pregunta, mamá, ¿de dónde vienen los niños? Entonces, lo que vamos a hacer, simplemente vamos a responder, bueno, los niños se forman en el vientre de mamá, en un saquito especial, y ahí se alimentan hasta que están listos para nacer. Viene la siguiente pregunta. ¿Por dónde nacen los niños? ¿O cómo salen los niños de la mamá? Bueno, entonces vamos a explicar, bueno, hay unos niños en donde el doctor tiene que abrir la pancita de mami para que el niño salga, pero la mayoría de los niños nacen por un orificio que tienen todas las mamás, que es especial para que los niños nazcan por ahí. Entonces, dependiendo del tipo de preguntas que nuestros hijos vayan haciendo conforme a su edad, las respuestas van a ser sencillas y claras. No vamos a dar información más allá de lo que se requiere, porque con una respuesta como esa, un niño de 4 o 5 años va a quedar satisfecho. Como papás tenemos que estar preparados para que los niños sigan haciendo preguntas. Siempre vamos a darles la confianza y la seguridad para que hablen de nosotros de cualquier tema. Ahorita estamos hablando de preguntas que hacen unos niños pequeñitos, hasta los 5, 6, 7, 8 años que empieza la preadolescencia o la prepubertad. Las preguntas van a ser tal vez un poquito más sencillas para los papás de responder. Pero uno como papá, uno como mamá, tenemos siempre que estar preparados para contestar preguntas más complicadas. ¿Por qué? Con todo respeto para todas las creencias de nuestra audiencia, tenemos que entender que como padres de familia, hablar de sexo, aparte de hablar de valores, de religión, de cualquier otro tipo de implicaciones que la palabra sexo tenga en su familia, hablar de sexo es hablar de salud con nuestros hijos. No nada más de salud emocional, también de una salud física y mental. Ellos tienen que estar preparados para saber todas las implicaciones físicas, todas las enfermedades o todos los trastornos de vida que se tienen en la preadolescencia o en la ya adolescencia, cuando se empiezan a tener las relaciones sexuales, si ellos no están todavía ni física y sobre todo emocionalmente preparados. Entonces, quítense esos tabús, quítense esa vergüenza, quítense esas barreras con las que tal vez crecimos. Bueno, es hora de quebrarlas y de rechazarlas, porque esto es una cuestión de salud, no nada más de valores. Hay que entender que hay 2 cosas que tenemos que dejar de hacer. Primero, nunca satanizar, nunca regañarlos, nunca hacerlos sentir mal, nunca ni hacerlos sentir juzgados o regañados cuando ellos nos hagan preguntas acerca de sexo. Eso es hora de que lo vayamos eliminando, porque lo único que vamos a lograr como padres es que nuestros hijos no se atrevan a hablarlo con nosotros. No es que nosotros sepamos todo, ¿sí? Pero sí debemos estar preparados para darles las respuestas conforme los valores, conforme a la educación y conforme a como nosotros queremos que ellos se formen. Pero por favor entiendan papás, entiendan mamás, hablar de sexo con sus hijos es hablar de salud, ¿sí? Primeramente. Uh-huh. Y eso me parece muy cierto. Salud física, como dijiste, pero también es salud mental, y que además, en verdad, o sea, eso fortalece también nuestros valores, el valor de la confianza. Estimular a los hijos para que hablemos claro, ¿no? Como dice un viejo dicho, al pan pan y al vino vino. Y al vino vino, exactamente. Lo más importante, pienso yo, en una relación padre-hijo es esa confianza.
los hijos, por supuesto, que nos tienen que ver a los papás como un símbolo de autoridad. No vamos a ser solo sus amigos, no, somos sus papás. Pero ellos, aparte de ese símbolo de autoridad que están viendo ante nosotros, están viendo también un símbolo de seguridad. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos se sienten seguros, que ellos se sienten protegidos y que deben de tener la confianza para acercarse a nosotros con cualquier tipo de preguntas. Ahorita estamos hablando de sexo, pero hay muchas más preguntas que debemos ser capaces de contestarle a nosotros. Y como papás en este momento no se sienten preparados para dar una respuesta, tenemos ahorita la grandísima ventaja de que podemos encontrar tanta información tan disponible para hablar con ellos. Nada más que hay que tener mucho ojo. La misma información que vamos a encontrar nosotros, la van a encontrar ellos. Información buena, pero también hay información mala o negativa, o que los puede confundir, que los niños pueden confundirse mucho más que resolverle las dudas. Que distorsiona, ¿verdad? Que distorsiona o que tal vez le deja muchas más dudas de lo que realmente estamos tratando de resolverlas. Si gustas, ahorita en el siguiente segmento hablamos ya de adolescentes o preadolescentes. Claro que cómo sí. acercarnos a ellos y cómo platicarles. Sí. Bueno, pues estamos aquí con Danitza Verdugo, 95.1 FM Radio Mujer. Regresamos después de la pausa. Libérate de los sentimientos y pensamientos negativos y sonríe a la vida. Te escuchamos desde el alma. Continuamos. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Y estamos aquí de vuelta a tu programa Desde el Alma. En esta tarde, escuchando precisamente Bonito de Jarabe de Palo. Rica la canción, ¿no? Rica en este viernes bonito. Es un viernes muy bonito, ¿verdad? Entonces estamos platicando esta tarde con Danitza Verdugo. Ella es consultora y consejera para padres de familia y estamos hablando de la importancia de comunicarnos claramente con nuestros hijos, en especial con temas que por mucho tiempo han sido tabús, ¿verdad? Como es el sexo. A generaciones anteriores se preocupaban mucho de no hablarlo. Y entonces teníamos situaciones muy difíciles. Y hoy en día todavía hay una gran incidencia en embarazos de adolescentes en nuestra comunidad latina, en nuestra comunidad hispana. Me parece a mí que por falta de información, Danitza. Así es, mira, y me da mucho gusto decir esto, pero todos los estudios que se han hecho en los últimos, por ejemplo, 3-4 años, hemos notado que ahora las adolescentes están esperando un poquito más para tener su primera relación sexual. No quiere decir que ya van a ser sexualmente activas, ¿verdad? Después de su primera relación. Pero para el 2010, por ejemplo, teníamos estudios que demostraban que a los 14, 15 años ya había niñas y niños también, por supuesto, porque esto no es exclusivo de un género, ¿verdad? Esto es para hombres y mujeres, niños y niñas, jovencitas y jovencitos. Entonces, por ejemplo, en México y en Estados Unidos, que es el área en donde nosotros trabajamos, en donde nosotros crecimos, ahorita la edad promedio para que un adolescente inicie su primera actividad sexual está entre los 16 y 17 años.
Argentina, por ejemplo, está en los 14, lo cual me parece un poquito preocupante. Eso no significa que no haya niños de 12 años que ya se iniciaron, ¿verdad? En su una vida sexual activa. Pero estamos viendo resultados en las campañas de concientización, estamos viendo resultados en que los papás ahora están un poquito más abiertos de lo que estábamos antes a tratar estos temas con nuestros niños. Las escuelas también, han puesto su granito de arena, más grandecito el granito, sí, ¿verdad? Para ayudarnos a los papás, entonces, a que estos temas se traten de una forma un poco más abierta. Por ejemplo, Alejandra, años atrás, ¿cuándo te ibas a imaginar que por la radio estuviésemos hablando de un tema de sexo tan abiertamente? Nunca. Era muy difícil, era muy, muy difícil. Pero ahorita lo estamos haciendo. Entonces, eso ayuda a nosotros como padres a estar más conscientes, a estar más abiertos y a irnos quitando esos tabús con los que tal vez nosotros crecimos, con los que tal vez nuestros padres crecieron y nos lo inculcaron. No, eso ya no debe de ser. Ya tenemos que tomar conciencia de que si a nosotros no nos hablaron de sexo cuando éramos niños, nosotros sí lo vamos a hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Sí, y vemos qué tan no funcional ha sido, ¿no? Porque en efecto, o sea, si ya a mí no me tocó esto, ¿por qué no hacerlo yo también con mis hijos? No, prepararme yo, educarme yo, y de hecho se trata de eso, ¿no? Este programa y toda la programación de Radio Mujer, en realidad de eso se trata, porque es muy importante abrirnos a la conciencia, volvernos seres no nada más, digo yo, emocionales porque sí, sino además que sepamos, que estemos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Y ayudar a nuestros hijos, nuestras siguientes generaciones, que es lo más importante. Sí, si ya crecimos nosotros con algo que no nos gustó en nuestra niñez, por ejemplo, o deficiencias, o esos temas que nunca se tocaron, pero que nosotros como niños quisiéramos, teníamos preguntas, teníamos dudas, pero nuestros papás nunca nos las respondieron, o nosotros nunca nos sentimos abiertos a preguntarlas, no nos gustó. Necesitábamos esa información. Bueno, ahora ya como adultos, ya como padres, hay que evitarlo. Hay que evitar todo ese tipo de patrones que en nuestra niñez no fueron beneficiosos, no tenemos que seguirlos repitiendo. Hay que identificarlos y hay que eliminarlos. Ponernos en el lugar de nuestro hijo, ¿no? O sea, que no, a mí me parece que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Danitza, pero como madre, a lo mejor, digo, me parece que esto es lo que a mí me ha funcionado, es, yo me pongo en la situación de qué me hubiera gustado cuando yo tenía esta edad, ¿no? Cuando yo me encuentro con situaciones, o me he encontrado en situaciones, pues todos, ¿verdad? Nos enfrentamos con cosas que de pronto no sabes por dónde ir. Sí. Pero mi pregunta, la pregunta que yo me he hecho todas las veces cuando estoy en una situación que no sé qué responderle a mi hijo de inmediato, yo me pregunto, ¿qué me hubiera gustado que me contestaran a mí? ¿Cómo me hubiera gustado que me respondieran a mí? Entonces te pones en los zapatos de tus hijos. Te pones en los zapatos de tus niños. Tenemos que aprender a pensar como padres. Entonces tenemos que aprender a pensar cómo piensan nuestros hijos dependiendo a su edad. Un niño de 4 años no piensa igual que el de 6. Un niño de 6 años no piensa igual que el de 12. Bueno, nosotros como adultos no podemos pensar igual que un niño. Entonces hay que entender que el niño tampoco puede pensar como un adulto, independientemente del tema que sea. Trayéndolo al tema de sexo, que es lo que estamos tratando ahorita, entonces hay que tener empatía con nuestros hijos. Hay que saber responder a esa curiosidad con palabras sencillas y apropiadas a la edad que ellos tengan. Si nuestros padres nunca trataron esos temas con nosotros, no significa que nosotros vamos a repetir lo mismo con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque vimos que era una información y eran curiosidades que nosotros teníamos. Nuestros hijos la van a tener. Es muy importante que entendamos también el hecho de hablar de sexo con nuestros hijos y con nuestras hijas, porque aquí hay que hablar con los dos. No porque yo tenga puros hijos y sea mamá, no voy a hablar con ellos porque son puros hombres, o viceversa. No significa que yo, papá, aunque tenga puras hijas, no voy a tratar con ellas los temas sexuales o físicos que ellas necesitan saber de mí. Entonces, no importa el sexo de nuestros niños. Las dudas son las mismas. Y hay que entender que no porque nosotros traigamos a la mesa esa conversación de sexo,
significa que entre más sepan los niños, más pronto van a iniciar su vida sexual. Muy por el contrario. Primero padres, todos los adolescentes van a tener deseos sexuales y de autoexploración. No que porque es mi hijo él no, ni porque es mi niña y yo la he creado con los valores más profundos. No, todos los adolescentes, cada quien a edad determinada, porque la madurez llega a diferente edad, pero cuando tenemos un hijo adolescente, mamá, papá, por favor esté seguro de que su hijo ya siente la necesidad de esa autoexploración o ya siente esa necesidad de un placer sensual de su cuerpo, ¿sí? Entonces, entre más información tengan, el cambio o la primera vez de su relación sexual va a ser mucho menos, no sé si poder esta palabra, pero mucho menos traumatizante psicológica y emocionalmente, tanto para hombres como para mujeres. Esto no es un tema ni exclusivo de las niñas ni exclusivo de los hombrecitos. O sea, para los dos es igual. Hay que resolverles todas sus dudas, hay que hablar abiertamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo mamá o yo papá entré a la recámara de mi hijo y le encontré una revista de desnudos? Cuando yo papá o yo mamá encontré a mi hijo o a mi hija en el baño autoexplorándose. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué información vamos a dar? ¿Y cómo vamos a responder en ese momento a la situación que estamos? Entonces lo que hay que hacer aquí es prepararnos mentalmente. Realmente hacer una especie de simulacro, ¿no? Uno mismo y realmente ver qué es lo que estás pensando tú también, hacer como una conexión contigo, a ver cómo vas a responder ante una situación de esta naturaleza. Pero nos vamos a una pausa, ¿verdad? Al regresar, seguimos hablando con Danitza Verdugo acerca de cómo hablar con nuestros hijos de sexo. Este es la 95.1 FM Radio Mujer. Regresamos en un momento más desde el alma. Bonito, bonita la rumba, bonito José, bonita la brisa que no tiene visa, bonito. Tu cuerpo habla de lo que tu ser interior siente. Aprende a conocerte desde el alma. Continuamos. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Y todo está bonito aquí desde el alma. Esta tarde, llegando a la parte final de nuestro programa, de su programa Desde el Alma, con Danitza Verdugo, estamos hablando esta tarde acerca de cómo hablar con nuestros hijos sobre el sexo. Entonces ya vimos que tenemos que ser claros y empezar desde muy pequeños, naturalmente, ¿no? O sea, para que después no nos encontremos con sorpresas, nosotros mismos también. Entonces, ir de la mano con ellos en estos temas. Así es. Y nos decías, cuando llega la adolescencia, aquí es donde todos los padres empiezan a, ¿verdad?, a ponerse más preocupados, porque después vienen temas más serios. Vienen temas más serios y homosexualismo, drogadicción, SIDA, o sea, vienen temas más serios. Entonces, ¿cómo prepararnos quizás? No sé, ¿tú nos tienes alguna sugerencia, Danitza? Porque, digo, son temas que están todos los días aquí frente a nosotros, pero ¿cómo ser mejor padres? Sí, hay que recordar también, como les decía, hablar de sexo con los niños es hablar de salud, ¿no? Entonces, hay algo aquí bien importante, hay que tener siempre bien en claro que nuestros hijos va a llegar un momento en que van a iniciar una vida sexual en la adolescencia, ¿no? Entonces, nunca hablarles de que eso es tabú, de que eso es sucio. Como les decía, si los encontramos autoexplorándose o viendo revistas eróticas, no tacharlos como que es un pecado, como que es algo prohibido, como que es algo sucio. No. Es muy normal, tanto en niños como en niñas, que llegue una edad en que ellos empiecen a tener ese tipo de inquietudes. Entonces, yo entro a la recámara de mi hijo de 13, 14 años y lo encuentro o autoexplorándose o viendo una revista erótica. ¿Qué hacer? Primero,
por favor, aunque por dentro se les haya roto el corazoncito y hayan comprendido de que, wow, su niño ya creció, finalmente creció. Ya no es más su niño, que nuestra primera reacción no sea regañarlo, que nuestra primera reacción no sea armar, o sea, un show tremendo por eso, porque entonces lo que estamos dándole a entender es un tema prohibido, esto es malo, y estamos bloqueando a lo mejor una confianza que tenemos años tratando de ganar. Es una cosa de lo más natural, y así hay que entenderlo como papá y como mamá. Sí, no queremos cerrar la puerta a la comunicación. No queremos cerrar la puerta a la comunicación, no queremos que nuestros niños se sientan cohibidos o se sientan mal por tratar estos temas con nosotros. Lo primero que hay que hacer hay que entender como papá que si la recámara de nuestro hijo está cerrada, tenemos que llamar antes de entrar, porque ellos a cierta edad ya son merecedores de privacidad. Así como el papá y la mamá exigen privacidad en su recámara, los papás también tendremos que entender que ellos merecen una privacidad en sus recámaras. Entonces, si yo no enseño con el ejemplo y toco la puerta antes de entrar, no puedo exigirles que ellos toquen la puerta antes de entrar a mi recámara o al baño. Entonces, primero hay que tocar la puerta. Bueno, si entramos ya de una manera imprevista y lo cachamos en ese momento íntimo, ni enojarnos ni sorprendernos. Hablar nada más con ellos de que eso es algo muy natural, de que es parte de conocer el cuerpo y las sensaciones que se van presentando. Llega una edad en que los adolescentes empiezan a notar que su cuerpo cambia, que por ejemplo, en las niñas viene su primera menstruación, los pechos están más grandes, los niños también empiezan a tener vello, empiezan a tener otro tipo de necesidades hormonales que los hace explorar su cuerpo más allá y percibir y conocer sensaciones más allá de cuando eran más pequeñitos, ¿no? Entonces, por el contrario, creo que es algo muy saludable, creo que es parte de una vida ya de adulto, de una vida sexual saludable. Entonces, así hay que explicárselo a nuestros hijos, pero hay que tener una cosa bien en clara. Desde muy pequeñitos, cuando notemos que se tocan su pene o que las niñas se tocan sus senos porque pueden sentir cosquillitas y nos platican, hay que decirles, el cuerpo humano es hermoso, es precioso, tú eres perfecto, tú eres perfecta tal y como eres, pero si hay una necesidad de autoexploración, tiene que ser en privado. Hay que establecer bien los límites, qué se puede hacer en público, qué se puede hacer en privado. Entonces hay que explicarles que si ellos van a tocar su cuerpo, van a explorar, siempre va a ser en la privacidad de su cuarto. No es algo malo, no es algo pecaminoso, no es algo oscuro, sucio, sí, o grosero. No. Es bello, es hermoso, pero tiene que ser en la privacidad de su recámara. Papás, mamás, respeten la privacidad de sus hijos. Si él tiene la recámara cerrada a nuestro adolescente, hay que tocar antes de entrar. Y hay que enseñarles que ellos también hagan lo mismo. ¿Okay? Claro. Como dijiste, con el ejemplo. Con el ejemplo. Ahora, he recibido una pregunta que me llama la atención y me dice, ¿hasta cuándo podemos andar desnudos o hasta cuándo podemos bañarnos con nuestros hijos o con nuestras hijas en casita? Esa pregunta es muy individual para cada familia, ¿verdad? Entonces la única respuesta que yo puedo dar es hasta que cada quien esté cómodo. Hasta que cada quien esté cómodo. Si de pequeños nos bañábamos con ellos, o uno como padre, uno como madre, pues los ha visto desnudos desde que nacieron, ¿verdad? Entonces llega una edad en que para el niño ya no es tan cómodo, ya no es tan normal ver a sus papás desnudos. Empiezan a crear un cierto pudor, porque va conforme a la edad, conforme al crecimiento, conforme a la visión que empiezan a tener de la vida en general. Uh-huh. Entonces, pues primero hay que explicarle que sus genitales obviamente son partes privadas del cuerpo, que nadie las puede tocar, solo papi, mami, o si hay algún ayudante, una niñera en casa, cuando los ayude a ir al baño, es la única forma. O el doctor, cuando estén en la oficina en alguna consulta médica. Nadie más puede tocarles esas partes privadas, ¿verdad? Tenemos que enseñar también otra cosa a nuestras niñas y a nuestros hijos también. ¿Cómo decir que no?
Los adolescentes están ahorita despertando, como les decía, a los 16 a sus 17 años, a su sexualidad, y se están viviendo en una sociedad oversexual. Sí. Demasiado sexualizada. Sí. Las canciones, la ropa, los videos, los programas en la televisión, absolutamente todo les está mandando un mensaje ya no tan subliminal acerca del sexo. Entonces ellos están creciendo con una presión que viene tanto de la sociedad como de su propia sociedad, de su propio entorno, de sus amigos, ¿sí? Sí. Entonces, muchas veces ellos se ven forzados porque piensan, oye, ya tienes 17 años y tú, niño, no has tenido tu primera relación sexual, si yo empecé a los 15 o yo empecé. Entonces, sus amiguitos, por ejemplo, nuestros niños hombres, sus amiguitos empiezan a alardear y ellos se ven forzados a también pertenecer a ese grupo. Ahora, las niñas, lo mismo pasa. Platican con sus amigas y a lo mejor hasta las amigas les están mintiendo cuando les están diciendo que ellas ya iniciaron su primera relación sexual y que estás fuera de moda y que estás anticuada. Entonces ellas van sintiendo la presión también de pertenecer a ese grupo. Pero es bien importante que les enseñemos que si no están a gusto en un momento íntimo, si no están a gusto, si no se sienten preparadas o simplemente no quieren, tienen que decir no. Nadie las puede forzar, ni socialmente, mucho menos obviamente físicamente. Nadie las puede forzar, ni a los hombres ni a las niñas, de estar en una situación sexual no querida. ¿Sí? Es bien importante que hablemos con ellos de esto, porque les estamos afianzando su poder de decisión sobre su cuerpo. La sociedad no importa, el ambiente, la presión no importa. Ellos son dueños absolutos de su cuerpo. De sus decisiones, ¿no? De sus decisiones. Y eso es algo que se forma a través de los años, como tú decías, Danitza. Sí, se forma a través de los años. Obviamente un niño, una niña que ha crecido en una casa donde se le ha dado absolutamente la confianza para hablar de estos temas, donde el sexo siempre se ha hablado de una manera natural y abierta y limpia, como debe de ser. Entonces, ellos han afianzado esos valores, ellos han afianzado esos conocimientos y emocionalmente están listos y preparados para decir no o para decir sí. Pues muchísimas gracias, Danitza. Gracias, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a Danitza Verdugo. Ella es consultora de padres. Muchísimas gracias. Yo soy Alejandra Frías. Nos escuchamos el lunes, pero hoy que es viernes, regálate una gran sonrisa y disfruta tu fin de semana. Buenas tardes.